vuelves a mi canal. Ya estamos en septiembre y vamos a reanudar un poquito esos vídeos que hacía yo antes explicándoos cositas ya de carácter más formativo, educativo, como lo queráis llamar. Hoy quiero presentaros el proceso de apoptosis celular, que al final conlleva la muerte de una célula. Dentro de este mismo proceso es verdad que tendríamos como dos subprocesos que se suelen utilizar comúnmente a nivel genérico como sinónimos, pero difieren un poquito. Luego lo vamos a ver en concreto, ¿vale? Estaríamos hablando de la muerte celular programada, cuando la vía de muerte celular viene emitida por una señal externa, o del suicidio celular, cuando la señal emitida para la muerte de esa célula viene dada dentro de la misma célula, ¿vale? A ver, antes de nada es verdad que tendríamos que presentar a la mitocondria porque tiene un rol súper importante dentro de todo este proceso de apoptosis celular. La mitocondria está dentro de la célula, es un orgánulo que pertenece a la célula. Podríamos decir a modo de curiosidad que la mitocondria es una bacteria que hace muchísimo tiempo colonizó o invadió una célula y bueno, estableció cierta relación para poder cohabitar dentro de esa misma célula, ¿vale? Esto lo remarco porque la mitocondria no depende del ciclo celular, es decir, que la mitocondria va mucho a su rollo. De hecho, un aspecto súper importante, la célula tiene su núcleo celular, que ahí es donde contiene el ADN, pero la mitocondria, fijaos, se lleva muy a su rollo, que aparte de cambiar en forma, moverse de un sitio a otro, tiene su propio ADN. Entonces, es hablar un poquito de la estructura de la mitocondria porque nos va a ayudar luego también a entender cómo se da, cómo se origina, cómo acontece el proceso apoptótico, ¿vale? Antes de nada, cuando tú coges el organelo, como todo, tiene una capa externa, una membrana externa, ¿vale? Tengo que decir que esa membrana está compuesta por una proteína que se llama porina. ¿Qué pasa con la porina? La porina nos va a facilitar que cuando se vaya a dar el proceso de apoptosis, en la misma mitocondria se abra un poro por el que luego las propias proteínas que tiene la mitocondria puedan salir del interior de la mitocondria hacia afuera, que sería el interior de la célula, porque recordemos, la mitocondria está dentro de una célula. Después de la membrana externa encontraríamos el espacio intermembrana. Aquí se encuentra una molécula llamada carnitina que se encarga de coger los ácidos grasos y meterlos dentro de la propia mitocondria, es decir, traspasar la membrana interna para llegar a la matriz mitocondrial y ahí hacer la beta-oxidación de los ácidos grasos, ¿vale? Después de ese espacio intermembrana encontraríamos la membrana interna con sus crestas o invaginaciones. Yo voy a utilizar la palabra crestas básicamente porque creo que a nivel visual lo identifica mucho más y la verdad es que invaginaciones, pues sinceramente ni me va ni me viene esa palabra. En fin, que no es el tema. Aquí en estas crestas lo que ocurre es que se sintetizan las moléculas de ATP, que es la energía que nosotros necesitamos para movernos, para cantar, para vivir en general, ¿vale? No sé por qué, o sea, para movernos y para cantar, es que es muy importante cantar, en fin. Al final toda la energía que necesitamos en nuestro día a día para poder funcionar, para poder vivir, ahí es donde se generan esas moléculas. Y ya en la parte más interna de la mitocondria encontraríamos el ADN, que ya os comentaba que la mitocondria va muy a su rollo, tiene su propio ADN, los ribosomas para ayudar a esa parte del ADN y también encontraríamos enzimas muy importantes para, por ejemplo, la beta-oxidación de los ácidos grasos que antes hemos mencionado. Ahora vamos a comentar un poquito así a nivel bastante general las funciones principales de la mitocondria. Una de ellas ya la hemos comentado, que es generar moléculas de ATP para que el organismo tenga energía con el que funcionar y con el que vivir. Pero aparte tiene otras funciones muy importantes también, por ejemplo el almacenamiento de calcio. A nivel de contracción muscular, a nivel de proceso de remodelado óseo, a nivel de liberación de neurotransmisores importantes para el cerebro. El que una mitocondria pueda almacenar calcio es terriblemente importante, porque si no, por ejemplo, en tema de contracción muscular, puede aparecer dolencias o padencias o la enfermedad de Parkinson, ¿vale? Otra función bastante importante es la producción de calor. Sí es cierto que la termogénesis a través de la dieta tiene bastante que ver también con la producción de las moléculas de ATP, ¿vale? Porque todos sabemos que comemos para tener energía y es verdad que los alimentos tienen un aporte calórico. Bien, lo que hace la mitocondria, cuando a la célula le llega esos sustratos nutricionales, la mitocondria atrapa esas calorías y las reconvierte en moléculas de ATP, ¿vale? Ahí está la termogénesis de la dieta. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros estamos practicando ejercicio, también estamos generando calor. ¿Quién genera ese calor? La mitocondria. Y por último estaría la apoptosis celular, que como hemos iniciado este vídeo, es muy importante la mitocondria para que la muerte celular
sea llevada a cabo satisfactoriamente. Bueno, vamos a entrar ya entonces en el proceso de apoptosis celular. Cuando una célula está dañada, es nociva o está enferma, ¿vale? Ya sea por radiación, ya sea por tóxicos, ya sea por traumatismos leves, sea por lo que sea, una célula está mal, debe morir, ¿vale? Ahora mismo existen dos posibilidades para que esa célula acabe muriendo, por una vía externa o por una vía interna. Cuando estamos hablando de una vía externa, estamos hablando de que la muerte se va a dar por una programación celular, es decir, va a seguir estos pasos. Antes de nada tenemos que decir que como es una vía externa, algo está detectando que esa célula está dañada. En este sentido tenemos que tener en cuenta que ahí está el sistema inmune, ¿vale? El sistema inmune entonces detecta que una célula está mal. ¿Qué pasa? Manda un linfocito para que se adhiera a la capa externa de esa célula que está mal, para que active los receptores internos que tiene esa célula de muerte. Esos receptores acudirán a la mitocondria para abrir un canal transmembrana para que las mismas proteínas que contiene la mitocondria salgan al citoplasma de la célula, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Al mismo tiempo, en toda esa liberación de proteínas, una de esas proteínas acude al núcleo celular, que es donde también la célula tenía su ADN, para romper el ADN y romper el citoesqueleto. Vamos a ver qué es esto. ¿Qué es el citoesqueleto? El citoesqueleto es que si la célula es circular, ¿vale? Algo está sosteniendo para que sea circular. Entonces, si el citoesqueleto se rompe, la célula deja de tener su forma normal. ¿Qué pasa? Cuando se rompe ya el núcleo celular, cuando se rompe el citoesqueleto, se da un aumento de cromatina. Nina, ¿qué es la cromatina? La cromatina es la degradación de ese ADN, ¿vale? Que al final tiene que ver con el ADN más las proteínas, ¿vale? Todo ese conjunto, todo eso es cromatina. Entonces, cuando se da un aumento en la concentración de los cromosomas, todo eso hay que decirlo que se queda dentro de la misma célula, que ya no tiene su forma, pero ya es algo que está ahí flotando, que no ni viene ni va y está ahí incordiando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién quita ese residuo que flota, que está mal, que no tiene forma y que no está funcionando para nada, sino que se está destruyendo? Bien, en este caso la célula empieza a ser fragmentada para que acuda una macromolécula que se llama macrófago y la succione, podríamos decirlo así, recoge esos fragmentos de la antigua célula y a través de una fagocitosis, que es un proceso simplemente de eliminación de los residuos de esa célula, se eliminen, se vayan. ¿Qué pasa cuando la célula es quien detecta que está mal, que su ADN ha cambiado, que es nociva, que ha sufrido radiación y algo ha sucedido ahí, que se ha enfermado? Pues en este caso quien da la señal de alerta es la propia mitocondria. En este momento el organelo llama a unas proteínas para que acudan hacia ella y liberen un canal, el que antes hemos mencionado, a fin de que la misma mitocondria pueda liberar todas sus proteínas, y dentro de toda esa liberación de proteínas ya sabéis que una irá al núcleo celular, luego el proceso es exactamente el mismo, destruirá el núcleo celular, el citoesqueleto, se fragmentará y vendrá un macrófago para eliminar los restos de esa célula. ¿Qué conlleva al final esto de la apoptosis? Pues básicamente dos super beneficios. Uno de ellos, mantener equilibrados el número celular en el organismo. ¿Por qué? Porque si no pueden aparecer tumores o masas desconocidas, bultos. Y al mismo tiempo también garantizar una calidad celular, ¿vale? Aquellas células nocivas que puedan al final derivar en células que vayan en contra del propio organismo pueden ser eliminadas. Ocurre cuando un proceso apoptótico es inadecuado, pues porque no estamos controlando bien los niveles celulares, o porque no estamos garantizando la calidad de nuestras células, pues al final derivamos en enfermedades y en patologías que nos limitan nuestro día a día, ¿vale? Por una parte, si tenemos células de más, por lo que hemos dicho, cánceres, tumores, bultos. Si tenemos células de menos, pues Parkinson, Alzheimer, osteoporosis. Si no tenemos una calidad celular, pues obesidad, estrés metabólico, resistencia a la leptina, una serie de, al final, de patologías, de dolencias que dificultan la vida a la misma persona.
Y bueno chicos, ya vamos a dejar por aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Si queréis mantener en la medida de lo que está bajo vuestro propio control una calidad de vuestra apoptosis celular, lo más importante, siempre va a ser recomendable, es dormir unas horas en concreto, las que una persona necesita, porque un organismo estresado bajo niveles de cortisol, ya sabemos que el cortisol bajo niveles adecuados es beneficioso, pero bajo niveles altos perjudica más de lo que creemos. Entonces, por ejemplo, el tema de descansar, rebajar los niveles de ansiedad, dedicarnos tiempo a nosotros mismos en cosas que no simplemente nos relaja el tema de dormir, que es verdad que dormir al final es un proceso también de rejuvenecimiento, de descanso, de parar unos sistemas para poder depurarnos también por dentro. También hacer cosas que a nosotros nos liberen tensión, carga psicológica y emocional, también nos puede ayudar y beneficiar, ¿vale? Entonces, que nos cuidemos dentro de todo, tengamos tiempo para nosotros mismos, para dormir, alimentarnos adecuadamente, ¿vale? No con ultraprocesados, con grasas hipersaturadas. Al final todo eso lo podemos controlar nosotros mismos, ¿vale? Así que si depende de nosotros llevar a cabo una apoptosis buena, ya sabéis lo que podéis hacer.